Bienvenida a un espacio donde exhalar y liberar desde la conciencia y la intención, donde aprender a no llevarnos a la urgencia, aguantar hasta explotar. Bienvenida a Atracones de. Buenos días, bienvenidos a un capítulo más de Atracones de. Hoy tenemos un Atracones de nutrición, pero una nutrición sin obsesión, aunque hayan indicaciones y puedan haber pautas para una patología o para una condición médica específica. Para ello tenemos a Sofía Mitre. Sofía es educadora en diabetes, es nutricionista, nutrióloga y es una experta en esta nutrición sin obsesión, aun cuando hay de fondo una patología o algo a lo que prestarle atención que precisa de una alimentación específica. Muchísimas gracias, Sofía, por aceptar mi invitación. Ay, muchísimas gracias a ti, Juana. Estoy feliz de estar contigo. Yo muy contenta que venga. Decía que tú eres especialista en esto y eres experta en aplicar esta alimentación, una nutrición con pasión, una nutrición libre y una nutrición sin obsesión. Incluso, esto que parece como muy difícil y que tanto nos preguntan, incluso cuando de fondo hay una condición a veces o una patología que precisa de prestar atención, no sé si con pautas a veces o con, como mínimo, prestarle atención y seguir unas indicaciones. Entonces, ¿cómo se hace esto, Sofía? Claro, pues mira, primero que nada, creo que podemos hablar de las principales patologías que se presentan, o sea, como las más comunes, que pudiera ser como una enfermedad autoinmune, como pudiera ser Hashimoto, que es un tipo de hipotiroidismo, en el cual pues es como autoinmune porque nuestro propio cuerpo genera anticuerpos que atacan la tiroides, o otras enfermedades autoinmunes, donde pues la alimentación sí está muy relacionada. También podemos pensar en síndrome ovario poliquístico o en resistencia a la insulina o incluso ya algo un poquito más avanzado como diabetes, donde pues obviamente la ciencia de nutrición o la nutrición como tal, como ciencia, es súper importante para poder llevar como pues un buen manejo de la patología. Entonces, pues bueno, creo que es fundamental que el paciente aprenda un poquito, o sea, sepa un poquito más sobre su enfermedad, ¿no? ¿Qué es lo que tengo? ¿Cómo funciona? Y cómo puedo hacer que la comida sea como una ayuda en vez de, o sea, cómo me puede ayudar a mi enfermedad, eh, pero desde un punto igual como de respeto y de amor al cuerpo, ¿no? O sea, no verlo como, tengo diabetes y ya significa que nunca más voy a poder comer nada y tener como justo más miedo o más ansiedad por pensar que la comida se vuelve como tu enemigo, sino todo lo contrario. Me ha gustado mucho que digas este manejo de la enfermedad, que sería como un poco en contraposición al control de mí misma, porque cuando controlamos la comida es como me tengo que controlar yo, y esto no te tienes que controlar tú, es un manejo de la enfermedad y eres tú quien lo va a hacer con responsabilidad y desde el amor, como tú decías, a tu cuerpo y en alianza contigo misma para ayudarte, con lo cual el control, que a veces no nace precisamente del amor, sino de la lucha y del rechazo, no tiene nada que ver con este manejo que no es de mí, es un manejo de esta condición que no me define, que no soy yo, pero que sí que tengo una responsabilidad. ¿Dónde está esa fina línea? Que creo que es fina, aunque luego vamos a ver que no es tan fina, ¿no? Sino que hay una buena diferencia entre lo que es el manejo de la enfermedad, el gestionar mi alimentación y el control, la obsesión, y cuando esto se convierte en una lucha que o lo sigo a rajatabla o, que eso también lo habrás visto a veces con tus pacientes, ¿no? En diabetes, o lo sigo a rajatabla o el día que lo salto, pues lo salto de todas. Exacto. Todas, ¿no? Creo que dijiste algo súper importante, que es lo de que la enfermedad no te define, y eso es algo fundamental para no sentirte como overwhelmed, como demasiado abrumado por la enfermedad y sentir que la enfermedad eres tú. Yo ya soy diabética. Y es como, a ver, no, yo soy Sofía y vivo con diabetes, ¿no? Como aprender de la enfermedad es fundamental para poder ver que es una parte de ti, pero definitivamente no eres tú, no te define, no, realmente no eres tú, simplemente vives con una patología que pues tal vez sí tienes que aprender un poquito más para poderla llevar de la mejor manera y que sea como igual tu amiga y no tu enemiga. Entonces creo que inicialmente, o sea, alguien que apenas le acaban de dar la noticia de cualquier patología, primero es como ser curioso, o sea, entender qué es, cuáles son las razones por las que se da, siempre saber que nunca es culpa del individuo, porque generalmente las patologías
o son genéticas o son multifactoriales. Entonces, nunca es como, creo que es algo muy típico cuando alguien recibe una noticia, por ejemplo, de diabetes, como echarse la culpa, ¿no? Decir, primero que nada, ya soy diabética y entonces ya como que me define la enfermedad. Segundo, ya significa que toda la vida voy a tener que vivir como pasándola mal. Y tercero, además fue por mi culpa. Entonces es fundamental saber que pues las enfermedades en general son multifactoriales y muchas veces hay muchísimos de esos factores que no están en nuestras manos, ¿no? Entonces decir, bueno, ok, ya tengo esta patología, entonces aprender un poquito más acerca de qué es, por qué se da y cómo puede mejorar. Entonces como que desde ser curiosos, no desde el miedo, sino como desde la curiosidad, aprender un poquito más. El ver con curiosidad aquello que temes, porque lo desconocido genera mucha sensación, percepción de amenaza. Y ante las amenazas Exacto. luchamos muchísimo. Entonces, me encanta esta parte de curiosidad, ¿no? De conocer, de acercarte. Justo, creo que es fundamental, justamente como dices, que al final cuando conoces algo, se pierde el miedo. Y en la diabetes es algo fundamental, como aprender sobre la enfermedad y saber que no te va a limitar, no vas a dejar de ser tú, no te va a condenar de por vida. Que si aprendes a llevarla de una manera, pues, que te haga sentir mejor, porque también cuando la empiezas a llevar de una mejor forma, lo más normal es que te sientas mejor, ¿no? Con más energía, con mejor estado de ánimo. Y ya cuando te das cuenta que puedes ser como, entre comillas, tu amiga y no tu enemiga, pues evitas complicaciones, lo llevas de una mejor forma, sabes cómo manejarlo y creo que ese es como el camino al éxito para no tener complicaciones a largo plazo y no vivir como en esta lucha de ti contigo, porque al final, aunque definitivamente no te define, pues va a ser algo que tal vez sea algo crónico que va a vivir contigo. Y te va a generar obsesión, que precisamente era de lo que no, esta intención libre de obsesiones y de control. Y creo que la clave es lo que has dicho, acercarme a obtener un beneficio para mí, desde el acercarme a esto para obtener un beneficio y no huir para evitar un malestar, que creo que es la diferencia fundamental entre la obsesión y la lucha cuando yo quiero controlar algo para huir de un malestar o quiero acercarme a algo para obtener un beneficio, ¿no? Desde ese papel proactivo hacia mi alimentación. Y esto que has dicho creo que es fundamental. Sí, exactamente, tal cual así. En diabetes lo que se ve mucho es que como hay mucho miedo, hay mucho descontrol, porque desde el miedo es como, viene una como negación a la enfermedad, como decir, no, no, yo no tengo esto no lo voy a hacer caso, no lo voy a ver, y por lo tanto es muy difícil cuidarlo. Entonces, justamente en una enfermedad como diabetes es muy importante la curiosidad y el conocimiento y el autoconocimiento, decir, o sea, no pasa nada si sabes cómo manejarlo. El problema es si le tienes miedo, si lo niegas y es como si fuera como un elefante que no quieres ver en el cuarto, así, ¿no? Entonces, justo lo que a mí me gusta hacer con mis pacientes es, primero que nada, informarlos, ¿no? ¿Qué es tu enfermedad? ¿Cómo se lleva? ¿Cómo se maneja? Y cómo puedes tú como paciente conectar contigo para tú desde el amor y el respeto a ti mismo manejarlo de la mejor forma. Entonces, pues, si quieres podemos tocar un poquito, o sea, como algunas pautas en específico que en general se dan en ciertas patologías. Sí. Por si alguien que nos escucha Me tiene parece estas patologías. una buena idea y también podemos ver ¿y qué hacemos cuando una persona ha hecho muchas dietas, ha dependido mucho de pautas y se decide abandonar la obsesión, el control y las pautas y entonces se encuentra con que le diagnostican o ya la tenía diagnosticada y se encuentra con que quiere abandonar ese control, pero no puede dejar el control del todo porque cree que la única manera de manejar su enfermedad, su patología, es a través del control. Entonces, ¿cuáles son estas pautas que se dan así a nivel general en algunas patologías? Bueno, si quieres, primero justo platicamos de personas que han vivido en dieta y por fin descubren que hay otra forma de hacerlo, pero al mismo tiempo viven con una enfermedad que tal vez sienten que los limita de alguna forma. Y creo que aquí es fundamental ver que sí se puede tener esta flexibilidad y esta como libertad con la comida. Y yo busco primero mejorar justamente la relación que hay con mis pacientes, o sea, la relación que tienen con la comida y con su cuerpo. Y desde ahí, desde la conexión con ellos mismos, es mucho más fácil poder tener como esta flexibilidad y libertad que pudiera ser como, por ejemplo, alguien que tiene resistencia a la insulina. Es decirle, ¿por qué sí vale la pena, por ejemplo, que cuando consumas un alimento que tiene carbohidratos, no sé, por ejemplo, una tortilla,
lo hagas junto con algo de grasa, como aguacate. Y esto va a hacer que el azúcar en la sangre o la glucosa no se eleve de una forma muy como en pico, que va a hacer que la insulina luego se eleve en pico y te va a perjudicar, ¿no? Entonces, como que también explicarles el por qué vale la pena hacerlo, como, por ejemplo, en resistencia a la insulina o en diabetes, el consumir carbohidratos unido de algo más. Ahora, esto no significa que no puedan escuchar su hambre, que tengan que pesar la comida, que tengan, ¿sabes? O sea, al final puedes escuchar tu hambre, puedes comer lo que sea que te guste, simplemente conócete. Probablemente si tienes, no sé, por ejemplo, diabetes o una enfermedad como que relacionada con la glucosa, cuando consumes carbohidratos simples y lo haces o sea, solitos, como por hacer, no sé, un pastel o algún postre, te vas a sentir mal al poco tiempo porque o se te va a subir la glucosa o se te va a bajar, y el autoconocerte y decir, pruébalo, y vas a ver cómo si haces eso probablemente te va a caer así. Entonces, puedes comer una porción un poco más pequeña, unirla con algo de verdura, unirla con algo de grasa, y te va a sentar mucho mejor. Entonces, desde ahí va a poder el paciente saber cómo manejarlo y cómo guiar sus porciones en base a lo que lo hacen sentir mejor, y no en base a la regla de solamente puedes comer un equivalente de tal. O sea, como que al final se logran estos buenos hábitos, pero no desde el control, sino desde la conexión. Desde el elegir, ¿no? Desde el que la persona se empodere. No se trata de que tiene que seguir unas normas, sino, como tú dices, la conexión, el autoconocimiento y poder elegir con conciencia y de manera responsable qué quiero yo darle a mi cuerpo, qué quiero yo para mí y cómo me quiero sentir, ¿no? O sea, esto no es una norma, esto es algo que yo estoy eligiendo, el darle ese papel activo. Exactamente. Y exacto, que sepa que tiene también esa libertad de poder elegir qué alimento le gusta, qué alimento, en qué momento del día le gusta. O sea, como yo doy el conocimiento de nutrición, pero yo no sé realmente nada de ti. Entonces es como el paciente justamente que sepa que al final él es el que tiene la última palabra, la última decisión, y justo como dices, que él tiene el poder de elegir lo que a él le haga sentir mejor. Y yo como nutrióloga le puedo dar la información que hay como de ciencia de nutrición que puede ayudar, pero no desde yo decirle tienes que comer esto a esta hora con esta porción, que al final ahí es como desconectarlo del mismo. También creo que esta es una diferencia entre lo que sería el control, ¿no? Esta autorregulación, porque a mí esto me parece autorregulación, no control, es conocerme, conocer cómo funciona mi cuerpo en esta condición, en esta situación, y qué puedo hacer yo para autorregularme, autogestionar mi cuerpo, mi patología o esa condición que me está pasando. Entonces, creo que esto que has dicho también es clave. Yo estoy haciendo esto desde la elección libre para ayudarme a ir hacia ese camino y no es porque lo diga un papel, es porque yo lo quiero hacer. Exacto. Yo conozco, exacto. tal, y entonces no me adapto yo a un tipo de alimentación, me adapto yo a la alimentación y la alimentación a mí. Es un proceso bidireccional. Claro. Estos son los conocimientos, yo como, ¿no? Tú decías, yo como nutrióloga, como nutricionista, yo te doy los conocimientos desde la ciencia de la nutrición, pero yo no te conozco y tienes que adaptar estos conocimientos a ti, a tu persona, a tus gustos, a lo que te gusta, a lo que necesitas, y vas a encontrar ese punto medio. Si intentas solo tú adaptarte a esa pauta, o la cumples o te la saltas. No vas a encontrar ese punto medio nunca. Qué importante. Sí, tal cual. Sí, exactamente. Es como justamente encontrar ese balance que a cada persona le hace sentido. Y saber que nunca es todo o nada. O sea, siempre se puede llegar como a este lado flexible y a esta decisión consciente de querer hacerlo por ti y para ti. También otra patología, puedo comentar de otra patología que es muy típica, sobre todo en mujeres, que es el hipotiroidismo específicamente de Hashimoto, así se le llama al que es autoinmune. Y ahí creo que también es fundamental como explicar por qué vale la pena, por ejemplo, en este caso, reducir el consumo de gluten, porque el gluten se parece mucho o sea, cuando generalmente tiene algo que ver con una cosa, lo que se llama intestino permeable, en donde el intestino como que no está bien cerrado y hay como cierto, como leak, o sea, como goteo del interior del intestino a la sangre, y la molécula del gluten va a la sangre y el cuerpo dice, ¿qué es esto? Hay que atacarlo, esto no debería estar aquí,
lo ataca, pero como es muy parecido a la tiroides, cuando los anticuerpos pasan por la tiroides, dicen, ah, mira, aquí también hay que atacar. Entonces atacan a la tiroides y entonces los anticuerpos tiroideos se elevan muchísimo y las personas en general, esto hace que la hormona tiroidea activa baje y las personas se sientan cansados, sientan los típicos síntomas de un hipotiroidismo como que se les cae el pelo, piel seca, mucho cansancio. Y entonces justo les explicas por qué en su caso sí vale la pena tratar de limitar los productos de trigo que contienen gluten y les explicas el por qué. Y automáticamente, en cuanto dejan de consumirlo o bajan el consumo, se sienten mejor. Entonces ahí es como, ¿por qué te conviene hacerlo? No es porque tienes que perder peso, no es porque tienes que hacerlo, es porque probablemente si lo intentas, te vas a sentir mejor y probablemente vas a poder ver también en resultados en analíticas de laboratorio cómo bajan los anticuerpos. Entonces así también es como esta curiosidad de decir, wow, la alimentación sí tiene un papel pues muy relacionado en muchas patologías y verlo desde ahí, o sea, como desde la curiosidad, te ayuda mucho más a decir, pues qué increíble, o sea, sí lo puedo hacer desde un punto pues, de respeto, ¿no? Y de conexión y de curiosidad y de amor y se vuelve mucho menos difícil a que si yo llego y le digo, nunca más puedes volver a comer trigo. Y no saben por qué, no saben, o sea, y se vuelve como ya todo el tiempo estar pensando en la pizza o en el pan, o sea, como que justo es como de explicar el por qué y igual, o sea, igual que en el otro proceso igual que en la diabetes, pero pues, con todas las otras patologías, creo que funciona de la misma manera. Pero fíjate qué diferencia, ¿verdad, Sofía? Yo me imagino que maravilloso ir a tu consulta con todas estas explicaciones. Pero fíjate qué diferencia hay entre que tú me des el poder, me des la información y si me das la información me das el poder de elegir y me digas, mira, esto es lo que hace el gluten, esto es cómo reacciona tu cuerpo ante el gluten y estas son las consecuencias, la caída del pelo, te vas a sentir cansada, bla, 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 ¿no? Esto a mí me da la información y el poder de decidir, ya sé qué es lo que ocurre en mi cuerpo, ahora voy a elegir y elijo con conocimiento de causa y de manera consecuente, ¿no? Y responsable. Y esto es completamente distinto a que me den una lista de prohibidos. No puedes comer esto y esto y esto y esto y esto. Esto me pone en una lucha terrible. O sea, son yo contra los prohibidos o los prohibidos contra Exacto. mí, ¿no? Aquella lista que me mira desde la nevera y me dice, no puedes comerme. Y es porque, ¿pero por qué? Pero yo quiero. Vale, sí, voy a cumplirlo, pero no hay una verdadera motivación intrínseca y esta es la clave. La cosa no es lo mismo una motivación extrínseca, ¿vale? Que me lo ha dicho el médico, que me ha amenazado, que me ha dicho si no te tendré que subir la medicación o lo que sea, ¿no? Que hay como miedo y culpa, que la motivación es el miedo y la culpa y el miedo y la culpa son motivación externa, extrínseca, a cuando yo tengo toda esta información y puedo tener motivación intrínseca que es sostenible en el tiempo y que es mía para siempre y que me da capacidad de elegir desde la responsabilidad. Exacto, me encanta, 100%. Y también yo como nutrióloga, como dices, igual que esta lista de prohibidos que siempre ha sido algo espantoso, siempre me ha parecido horrible, decir, a ver, pero ¿qué sí puedes hacer? ¿No? O sea, por ejemplo, en hipotiroidismo o en resistencia, ¿cómo ayuda, por ejemplo, la actividad física? ¿O qué alimentos te van a caer bien? ¿O cómo hay alimentos antiinflamatorios que pueden ayudar a la enfermedad igual de autoinmune? O, ¿sabes? Como igual es el mismo empoderamiento y como de decir, pero mira todo lo que sí se puede hacer, ¿no? Y lo que sí está en tus manos y sí puedes hacer para mejorar. O sea, igual que estas son como las cosas que tal vez no te hagan sentir bien, también hay una lista gigante y todavía mucho más grande de lo que sí puedes hacer, que también es fundamental para justo este empoderamiento y esta decisión intrínseca de hacer algo por ti. Jo, qué diferencia también aquí, ¿no? Qué diferencia hacer las cosas desde luchando contra lo que no puedo hacer o acercándome a lo que sí, ¿no? Teniendo presente lo que sí puedo hacer. Esto me da un papel muy activo, sin embargo, lo que no puedo hacer me deja en un papel pasivo, ¿no? En un papel de un poco, aquí estoy yo, todo lo que no puedo hacer. Sin embargo, esto me da un papel muy activo. Esto es lo que puedo hacer. Bueno, venga, ¿qué puedo hacer? Jo, ¿Qué diferencia? O sea, vemos que sí, creo que estamos viendo que sí es posible tener un manejo de patologías o de enfermedades que necesitan de pautas de alimentación, pero sin pasar por el control y la obsesión, sino pasando por el autoconocimiento y la responsabilidad y el amor y el acercarme a. Sí, exactamente. ¿Te encuentras, Sofía, en muchos casos de personas, pues esto, que han hecho muchas dietas, que han seguido mucho control y te dicen, pues es que esto ya es lo que me faltaba, ¿no? O sea, yo estoy cansada de estar siguiendo pautas toda mi vida y que tienen este rechazo
total al manejo de la alimentación. Sí es algo común, sí es algo común porque además trabajo con un endocrinólogo, entonces me llegan muchos casos de personas que han vivido a dieta toda su vida y además ya tienen resistencia a la insulina o además ya tienen diabetes y es como de, es lo último que me faltaba, ¿no? Y también es explicarles que muchas veces este subir y bajar de peso por haber hecho muchas dietas también tiene, o sea, también daña la salud, por así decirlo. Pudo haber venido una resistencia a la insulina también dada a todo este como, pues sí, a esta mala relación con la comida que además genera muchísimo estrés y la hormona de estrés, el cortisol es de lo peor que hay para el cuerpo. Entonces también a mí me gusta primero que nada que se sientan relajados, que sientan que no fue su culpa y también es como de, a ver, ¿qué podemos hacer ahorita? O sea, no tienes que hacer una dieta, no tienes que, a ver, sí ayudan los medicamentos que te mandó el doctor, te ayudan a esto y a esto, porque sí vale la pena que empieces a hacer ejercicio y lo disfrutes, porque, ¿sabes? Como también empezarles a mostrar como todo este papel que tienen ellos de las cosas que pueden hacer y también enseñarles por qué llegaste aquí, ¿no? O sea, cuál es el ciclo de dieta, por qué te sentías así, por qué rebotaste, por qué tenías una mala relación con la comida, por qué llegaron los atracones. Y ahí se dan cuenta muchas veces de que no fue su culpa, de que como que el sistema les falló y no fueron ellos los que fallaron. Y desde ahí es mucho más fácil empezar a hacer como decisiones conscientes y que te hacen, que te favorecen, sin sentir este estrés de tengo que cumplir un plan de alimentación específico. Entonces, como que sí me gusta explicarles, probablemente llegaste a este punto por todo esto, ¿sabes? Entonces, tente mucha compasión, tente paciencia, recuerda que no fue tu culpa, pero a ver, hoy estamos aquí, hoy, ¿qué podemos hacer? La compasión, qué bueno, Sofía. Es que no hay autocuidado sin autocompasión. Si no hay autocompasión, hay probablemente lo que sea es control y esa lucha de la que hablábamos. Bueno, Exacto. Hemos visto y nos has enseñado que una nutrición sin obsesión y libre es posible, incluso cuando hay una patología a la que prestar atención y que puede incluso tener pautas de alimentación, desde ese qué sí puedo hacer y no de lo que no puedo hacer, desde ese acercarme y no huir, desde ese conseguir un beneficio y no huir todo el tiempo del malestar, desde el conocer y desde el, ¿cómo le has llamado? Que me ha encantado, la curiosidad, ¿no? Sí. Esta curiosidad hacia, bueno, esto es lo que me sucede, huyendo, no va a dejar de sucederme, pues va a ser mejor Exacto. que lo afronte estando de mi lado y no en mi contra. Muchísimas gracias. No sé, Sofía, si quieres hacer una reflexión como final para las personas que nos Pues ya puedan como estar final, escuchando. o sea, me gustaría que las personas que lo están escuchando, que tal vez vivan con alguna patología, sepan que definitivamente sí hay un camino, no desde el control y no desde el luchar contra eso, sino o sea, sino al revés, como volverlo tu aliado, por así decirlo, aunque no sea algo padre. Y ya desde que lo ves así, automáticamente baja el estrés. Y eso en sí generalmente mejora todas las patologías, porque el estrés es de lo que peor le hace, ¿no? Entonces, cuando automáticamente te relajas y dices, pues sí vivo con diabetes, ¿qué puedo hacer? Ya desde esa decisión consciente de verlo diferente, generalmente mejora la patología. Es muy chistoso. Ah, aunque no pierda peso, aunque no cambie tal cual nada, el hecho de hacerlo desde otro punto generalmente mejora todas las analíticas. Qué buenísimo esto, ¿no? Cómo es peligroso el estrés y cómo pueden hacer que estas cosas empeoren o mejoren, pues de esto, por no convertirlo en la enésima fuente de estrés. O sea, Exacto. este problema que me genera un malestar y este problema me genera el estrés y el estrés me genera un malestar aún mayor que el problema en sí y esto es una pescadilla que se muerde la cola. Muchísimas gracias, Sofía. No, muchísimas gracias a ti por la invitación. Qué bueno que lo pudimos hacer. Sí, nos vemos en otros capítulos. Un beso grande. Un beso, Sofía, gracias.